¿verdad? ¿Han leído ustedes los libros de cuentos? ¿Cuántos de ustedes han nacido en algún pueblo? Nuestros pueblos en América Latina, desde México hasta Argentina, en la Patagonia, tienen una curiosidad en su creación. Como casi la mayoría de nuestros pueblos han sido conquistados por españoles, construían la iglesia, como le llamamos, ustedes saben que la iglesia son las personas, pero construían la iglesia en la plaza, y alrededor de la iglesia estaba el municipio, la alcaldía, la cárcel, el correo, ¿verdad? Casi todos los pueblos, y las viviendas, ¿cierto? O sea, allá en el pueblito donde nació la Guadalupe, había una vez en un pueblo una iglesia, y se llamaba la iglesia del pueblo. Todo iba bien en el pueblito de la hermana Lupe. Allá en su pueblito había una iglesia, se llama la iglesia del pueblo, todo iba bien en la iglesia del pueblo. Hasta que un día, un pequeño desacuerdo, así chiquitito, pequeño, una desaveniencia, ¡pam! Separaron la iglesia y ¡pam! Se formó otra iglesia. Ahora, en el pequeño pueblo de la hermana Lupe había dos iglesias. Estaba la iglesia del pueblo y estaba la iglesia independiente. Todo iba bien en las dos iglesias, en el pueblito. Hasta que un día en la iglesia independiente también hubo un pequeño desacuerdo. A alguien no le gustó algo y ¡bra! Se dividió la iglesia. Y entonces ahora en el pequeño pueblo de la hermana Lupe había tres iglesias. Estaba la iglesia del pueblo, estaba la iglesia independiente y ahora estaba la iglesia libre. Estaba bien, tres iglesias. Pero un día en la iglesia libre también hubo un desacuerdo pequeñito. Alguien le pisó el pie a alguien y ¡crack! Se separaron en la iglesia libre y se creó otra iglesia. En el pequeño pueblo donde nació la hermana Lupe gozaba ahora de cuatro iglesias. La iglesia del pueblo, la iglesia independiente, la iglesia libre y la iglesia del pueblo independiente libre. Cuatro iglesias. ¿Usted sabe cuántas familias había en ese pueblo donde nació la hermana Lupe? Cuatro familias. Hoy les quiero hablar de lo que le dijo el hermano Franklin Vidense en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta capítulo 3, versículo 9. Las etapas de un hombre, etapas en que un hombre va a pasar. Es el mismo hombre o es la misma mujer. Cuando digo hombre me estoy refiriendo a todos los seres humanos que estamos en esta tierra. Las etapas en que nosotros vamos a vivir. Y dice el apóstol Pablo que hay tres etapas que el hombre va a vivir, va a experimentar. Pero yo quiero que ustedes digan conmigo esta frase. Donde hay gente, hay problemas. Por eso había la iglesia del pueblo. Donde hay gente, hay problemas. Hubo un problemita, salió la iglesia independiente. Donde hay gente, hay problemas. ¿Cierto? Donde hay gente, hay problemas. Donde hay gente, hay problemas. Donde hay gente, hay problemas. Hubo un pequeño desacuerdo en la iglesia del pueblo, sale la iglesia independiente, después sale la iglesia libre y después la iglesia con todos los nombres. No estoy hablando de algo que sea solamente un cuento. Hay una iglesia por aquí, por el I-10, que tiene 4 nombres. Cuando yo pasé por ahí me quedé, wow, ¿qué denominación es esa? Tiene casi todas las denominaciones. Un día le voy a tomar una foto para enseñársela. Yo me quedé sorprendido. Así que hay un desacuerdo cada vez que hay gente, porque donde hay gente hay problemas. Donde hay gente hay problemas, hay que tener eso bien en cuenta. Y el apóstol Pablo recibe información de los hermanos de Cloé que habían estado viviendo en Corintio, y él recibe esa información de las críticas que tenía esa iglesia de él. Pero mientras está recibiendo esas críticas, vinieron unos hermanos de Corintios con unas cartas y le dijeron a él: tenemos una serie de problemas en la iglesia, aquí están los problemas, por favor, apóstol Pablo, danos un consejo. Y Pablo comienza a escribir 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al capítulo 3. Por eso surge 1 Corintios, porque Pablo va a defender su apostolado y también le va a contestar a los hermanos sus peticiones y los problemas de la carta. Vea el versículo 14, usted va a ver que Pablo habla la primera etapa que vive el hombre. ¿De qué le estoy hablando? Etapas del hombre. Etapas del hombre. La primera etapa que usted y todos nosotros vamos a vivir es la etapa de la iglesia o de la persona natural. Donde hay gente hay problemas. Un pastor, no voy a decir el país ni voy a decir nada más, no muchos detalles para que ustedes no se vayan a preocupar por el país. El pastor llegó a la ciudad de nosotros, nuevo aquí, y estaba muy contento de pastorear aquí en esta ciudad, a un
grupo de hermanos así como nosotros, de diferentes culturas. Y él dice, sería bueno tener un compañerismo. Y bueno, crearon un tiempo de compañerismo después del servicio, como decimos nosotros aquí en buen inglés, después del worship service, se van para allá a comer. ¿Verdad? ¿Y qué ocurrió? Los hermanos de un país comían su comida, pero los hermanos del otro país no comían la comida del hermano de ese país. Y mire lo que el pastor, que vino de otro país nuestro, aquí, pensó que iba a ser una bendición, comenzó a crear un conflicto, porque donde hay gente, hay problemas. ¿Y qué tuvo que hacer el hermano amigo mío? Cancelar el compañerismo, hermano, se formó un problema. Ya los hermanos se sentían ofendidos por el otro, ya el otro no quería cocinar, que este no le gustaba esto, que este no le gustaba lo otro, y se tuvo que cancelar. Lo que pensó que era una bendición fue un problema para él. Porque donde hay gente hay problemas. Entonces, Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios, ese mismo sentir, vamos a ayudarles en algunas luchas que hay. Y él dice que el hombre pasa por una primera etapa, la etapa natural. Todos los seres humanos vivimos esa etapa natural, la etapa de nacer, la etapa de vivir, la etapa de venir a este mundo. El hombre natural tiene dos impedimentos. Vean ahí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 2. Déjenme sacar mis ojos verdes. Ya se dieron cuenta de mi edad. De 18 años. Multiplicado por... A ver, 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14 dice, pero el hombre natural tiene el primer impedimento. Dice, no percibe. No percibe. La palabra percibe quiere decir que no recibe como una bienvenida, como usted recibe a alguien. Bienvenido a mi casa. Eso es lo que es percibir. El hombre común y corriente, el hombre que nace en este mundo, no entiende cómo usted viene cada domingo a escuchar a un viejito hablar ahí enfrente. Que estaba en una escuela de Costa Rica, unos niños hablando de la profesión de su papá, y cada niño, un niño decía, mi papá es ingeniero, mi papá es arquitecto, mi papá es abogado, mi es doctor, y todo el mundo, mi papá es constructor. Y a un niño le preguntaron, ¿y tu papá qué es? Mi papá no trabaja, mi papá es pastor. ¿Y qué hace tu papá como pastor? Mi papá, bueno, yo lo veo que se para todos los domingos, regaña a toda la gente y le pagan. Así. Eso es lo que el niño ve. Regaña a todo el mundo y le pagan por regañar. El apóstol Pablo está diciendo que el hombre natural no percibe, no recibe como bienvenida a un huésped las cosas que son del Espíritu de Dios. La gente no puede entender por qué el domingo, en vez de estar en una playa en Galveston al sol o con el frío ahí, mojándose los pies con agua salada, usted viene a la iglesia. Él no entiende eso. Él no puede percibir, no puede recibir lo que el Espíritu de Dios hace. ¿Cuál es el otro impedimento que tiene el hombre natural? El segundo impedimento es que él no puede entender. Porque para él son ¿qué? Locura. Es una locura, como dijo una señora a mí. Bueno, no me lo dijo a mí. No me lo dijo directamente, pero me lo estaba diciendo. Ella le dice al esposo, yo estaba al lado de ella, dice, óyeme, llama a su esposo y dice, oye, tú sabes esas iglesias que mira, dan el 10% de su salario. Yo no voy a dar el 10% de mi salario. Yo estoy al lado. ¿Qué opina usted que me lo está diciendo a mí así indirectamente? La gente no entiende por qué sacamos de nuestro dinero para dar a la iglesia. Para ellos eso es locura, ¿sí o no? El hombre natural, la persona que ha nacido en esta tierra, no percibe las cosas de Dios, no las puede entender, no puede entender por qué usted anda con este libro en la mano. Cuando yo me convertí hace muchos años, dije, yo tenía mi Biblia y cuando yo salía con la Biblia, ¿sabe qué decían los amigos? Te vas a volver loco. Ese libro vuelve loco a la gente. Porque había personas que pasaron por la casa, locos, que sí se habían vuelto locos, pero no por la Biblia, sino por la droga. Y como andaban con Biblia, decían, la Biblia vuelve loco a la gente. Y así decían, vas a leer ese libro, te vas a volver loco. Ese libro vuelve loco a la gente. No es cierto, porque estamos locos por Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Estamos locos por Cristo, eso es cierto. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no entiende esto, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué? Porque hay que discernirlas espiritualmente. ¿Hay un remedio para el hombre natural?
no entiendo nada de esto, no sé por qué se hace esto, por qué levantan las manos, por qué cantan. Como no lo entiende, usted tiene un problema. Usted necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Invite a Cristo a su corazón. No salga de este lugar sin haber invitado a Cristo en su corazón. Dígale a Cristo: Señor, toma mi vida y ya voy a dejar de ser natural para ser ahora la segunda etapa que dice el apóstol Pablo. La segunda etapa del hombre es la etapa del espiritual. Ya hablé del hombre natural, es aquel que nace en esta tierra y tiene dos impedimentos: no percibe, no entiende las cosas de Dios. Y para eso locura, no las puede discernir, porque hay que discernirlas, hay que entenderlas espiritualmente. Para él es algo que no puede comprender tan fácilmente. Había un señor que tenía un problema en el trabajo con uno de los jefes. Uno de los jefes llegó alborotado, regañando, y hubo una sensación así, bien desagradable. Dice que se paró así y se quedó así mirando. Oye, pero este jefe ha puesto un ambiente, pero de pelea, de luchas. Y como es cristiano, dijo: ¿sabes qué? Voy a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te pongo a este jefe en tu mano y reprendo a Satanás para que se vaya de este lugar. Eso fue todo lo que dijo. Pero en el mundo espiritual, wow, dice que se cambió el ambiente, todo el mundo quedó tranquilo, ya no hubo más discusión, hasta ese jefe que gruñaba le invitó a tomar café. El hombre natural no puede percibir qué pasó, pero usted que es espiritual dice: Dios metió su mano, Dios contestó la oración, Dios quitó esa fuerza maligna y puso su paz. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces, el hombre espiritual en la segunda etapa es el hombre que dice, está ahí en 1 Corintios capítulo 2, en versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Oye, mire eso. Juzga no significa que es un juez. Juzga no es aquel que, como decía el hermano Clifford en la clase, no es de la época de los jueces. No es un juez, sino que juzga significa escudriña, analiza, investiga, busca. Espiritual, escudriña ¿cuántas cosas? Todas las cosas, o sea, naturales y espirituales. El hombre o la mujer espiritual juzga, analiza, escudriña todas las cosas. ¿Qué más? Sean espirituales o sean normales, comunes, pero él no es juzgado de nadie. Así dice la Biblia, ¿verdad? Nadie que no tenga el Espíritu Santo lo puede juzgar a usted. Nadie que no tenga el Espíritu Santo lo puede juzgar a usted. El espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie que no tenga el Espíritu Santo como el espiritual. Tenemos la mente de Cristo, es el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso, que tenemos la mente de Cristo? El Espíritu Santo capacita al cristiano para ver las cosas desde el punto de vista de Cristo. Tenemos la mente de Cristo significa: voy a ver el problema desde el punto de vista de Cristo. Había un señor que yo visité hace muchos años y me dice: ay, estoy encantado con el yerno, qué hombre más agradable, qué hombre más cariñoso, qué hombre más bueno, me alegro mucho con ese yerno. Y me presentó al yerno, muchacho sencillo, tranquilo. Bueno, la señora, usted sabe que Dios, todo bien, nice to meet you. Se casó. El hombre está en el la suegra, felices. Y yo les dije: ¿has orado por el yerno? No, hombre, si el hombre es un angelito. Se casaron, tuvieron el primer bebé, pasó el tiempo, y un día suena el teléfono en mi casa: ¡ring! ¡Pastor, corra a la casa que mi marido va a matar al yerno! Corro, agarro mi carro, me llevo a la casa, y cuando lo agarro en la puerta de la casa. ¿Para dónde vas? Iba con una Magnum 45. Voy a matar a ese hombre porque ha golpeado a mi hija. Yo le dije: ¿viste? Nosotros vemos ¿qué? La cara, el rostro, pero Dios ve el corazón. ¿Qué problema causó ese matrimonio? A tal punto que tuvieron que ir a cada corte, y los problemas del divorcio y los problemas de los hijos, porque a veces no sacamos tiempo a usar el poder espiritual. El hombre espiritual juzga todas las cosas, no se deja llevar por las apariencias. Qué bonito se ve todo, ¿verdad? ¿Cierto? Y el hombre espiritual juzga, analiza.
dice, dejemos las cosas de las manos de Dios. El hombre espiritual, la tercera etapa